Hola amigos, esto es un tutorial acerca de correlaciones del libro Descubriendo la Estadística usando SPSS de Andy File. Es para el programa de psicología para la materia de métodos cuantitativos 2. Empezamos hablando de para qué se hace una correlación. En investigación siempre estamos usando variables, ¿verdad? Normalmente trabajamos con dos variables. Entonces, ¿para qué es una correlación? Para saber si cómo es la interacción entre esas dos variables. Si el cambio en una variable afecta a la otra, ¿sí? Entonces, hay tres tipos de afectación, por decirlo así, o hay tres tipos de interacción entre las variables. Las positivas, las negativas o donde no hay relación. ¿Esto qué quiere decir? Las positivas son que en la medida en que una variable avanza, la otra también. Son directamente proporcionales. Entonces acá en la gráfica se puede ver que si una variable aumenta, la otra también aumenta. Tenemos las negativas, que es que en la medida que una disminuye, la otra aumenta, o que la otra aumenta y mientras una aumenta, la otra disminuye. O sea que son inversamente proporcionales. Y cuando no hay relación es cuando en la medida que avanza una variable no tiene ninguna afectación en la otra. Bien, entonces la mejor forma de mirar si hay correlación entre dos variables o no es la covariación. Pero entonces, para que entendamos covariación tenemos que ver de nuevo el significado o la definición de varianza. Hay que recordar que varianza es que es el número, es la representación de qué tan alejados están los datos de la media, tomando en cuenta que la media es el promedio. Bien, esta línea azul representa la media de las dos variables y la línea verde cómo se comportan los casos. En este ejemplo, en este pequeño ejemplo, podríamos deducir que tenemos una covariación positiva porque las dos aumentan. Lo mismo acá en positiva porque las dos disminuyen. Entonces, hay un problema con la covarianza, y es que en la mayoría de investigaciones no se ha hecho como un acuerdo en cuanto a las mediciones, ¿sí? Esto, ¿qué quiere decir? Si medimos la distancia, no nos hemos puesto de acuerdo en medir en metros o en centímetros, ¿sí? Entonces la variación de esos números hace que la covarianza no sea precisa. La solución a este problema, pues por deduciéndolo del problema, es el común acuerdo de qué tipo de medidas utilizar. Entonces, para hallar la covarianza tenemos que hacer un tipo de proceso. Tenemos todos nuestros datos y luego estandarizamos la covarianza. Los resultados nos tienen que dar de -1 a 1. Si está por fuera de -1 o 1, esto quiere decir que hay que revisar el modelo y la estandarización de la covarianza. Bien, nos pueden dar cualquiera de estos resultados, con más decimales, con esos decimales, no hay problema. Entonces, ¿qué pasa? Primero, si el resultado es -1, hay una relación perfectamente negativa. Si el resultado es 1, hay una relación perfectamente positiva. Y si el resultado es 0, no hay relación alguna. Pero aquí cabe aclarar que es muy difícil y es muy poco probable que en las investigaciones, y más en psicología, hayan puntajes de -1 o 1. Normalmente siempre está entre 0.9 y 0.1. Ok, entonces tenemos 4 tipos para evaluar la correlación. Entre ellos está la correlación de Pearson, que es la más utilizada, donde tenemos muestras significativas y son muestras que son continuas. Tenemos la de Spearman, la de Tau de Kendall, la de punto biserial, pero pues vamos a utilizar más la de Pearson, que es la que nos brinda la del programa SPSS. Entonces vamos a ir a SPSS y vamos a ilustrar con un ejemplo cómo covariar, cómo mirar, cómo hacer la correlación. ¿Listo? Primero que todo necesitamos saber si los datos que están reunidos son datos normalmente distribuidos. Estos son datos de que se hace, pues no sé, nos inventamos una investigación donde le hallamos el nivel de autoestima de 1 a 10 a pacientes antes de entrar a psicoterapia. Se ven expresados con estos números, y luego se hace la psicoterapia, y después de que acaba la psicoterapia se vuelve a hacer la misma prueba y está expresado en estos datos. ¿Bien? Lo primero que hay que hacer es mirar si los datos están normalmente distribuidos, como ya lo dije. Entonces vamos a analizar pruebas no paramétricas, cuadros de diálogo antiguos, y vamos a KS de una muestra. KS de una muestra es lo que nos ayuda a mirar si sí están o no están normalmente distribuidos.
pasamos las dos variables a listas de variables de prueba y le damos a aceptar. En esta página nos salen los resultados. ¿Qué dicen los resultados? La distribución de pruebas normal, se calcula a partir de datos y correlación de significación del Lee-Force. Lo que nos importa acá es la distribución de prueba es normal. Listo. Entonces, ya sabiendo que los datos están normalmente distribuidos, vamos a analizar otra vez y vamos a comparar medias. Y como vamos a utilizar la de Pearson, entonces vamos a pruebas T para muestras relacionadas o independientes. ¿Cómo saber cuándo escoger relacionadas y cuándo independientes? En este estudio se está evaluando la misma variable y a las mismas personas. Por ende, son muestras relacionadas. Cuando son variables diferentes y a personas diferentes, se usan muestras independientes. Entonces vamos a muestras relacionadas. Nos dan las dos variables y tenemos que pasar las dos, ¿vale? Entonces pasamos antes de la intervención y después de la intervención y le damos a aceptar. En la tabla de resultados nos muestran tres tablitas: las estadísticas de muestras emparejadas, las correlaciones de muestras emparejadas y las pruebas de muestras emparejadas. Realmente lo que nos interesa aquí es la significación bilateral, ¿va? Entonces, ¿qué dice la prueba? ¿Qué dice la teoría? En las correlaciones, cuando la significación bilateral es menor de 0.005, la hipótesis nula se rechaza, y cuando es mayor a 0.05 se acepta la hipótesis nula. Bien, entonces pues acá vemos que es un rotundo que está por debajo de 0.05, por ende vamos a aceptar la hipótesis nula, a rechazar la hipótesis nula, perdón. ¿Y esto qué quiere decir? Que sí hay diferencia entre antes de la prueba y después de la prueba, y que esa correlación es una correlación positiva, porque a medida que más avanzaba la prueba, más avanzaba el nivel de autoestima. Bueno muchachos, espero que les haya quedado claro y pues nada, hasta luego.